Buenas tardes. Antes de iniciar esta charla, quiero agradecer la invitación de los organizadores de este primer precongreso digital Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. Soy Ofelia Russo Sandes, pertenezco a la Universidad de Sonora y voy a presentar el trabajo que titulé Funcionalidad tecnológica para panificación de productos alimenticios prehispánicos con propiedades nutracéuticas, que se deriva de un proyecto financiado por Zagarpa Conacit, liderado por la doctora Ana María Calderón de la Barca de CIAD y con la colaboración de la Universidad Autónoma de Puebla y de miembros del Cuerpo Académico Físico-Química de Biomoléculas en los Alimentos de la Universidad de Sonora. Presentaré algunos resultados de la tesis de una estudiante de la carrera de Químico de Alimentos y de un estudiante del programa de doctorado en Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Sonora. Comenzaré con mucho gusto comentándoles que para tener éxito en el diseño de un alimento nutracéutico, como lo es el pan, es necesario conocer la funcionalidad biológica y la funcionalidad tecnológica de los ingredientes de su formulación. Esto es porque al conocer estas dos propiedades, aseguraremos que el consumidor reciba un alimento saludable, nutritivo y con aceptación sensorial. Además, hay que tener presente que el consumidor de pan demanda que esté elaborado con ingredientes de origen natural y con el mínimo de aditivos. De las funcionalidades, enfocaremos nuestra atención en la funcionalidad tecnológica de los componentes de la formulación. Se sabe que cada componente de los ingredientes, refiriéndonos a las macromoléculas y micromoléculas, aportan con sus propiedades físico-químicas la funcionalidad tecnológica. Estas propiedades físico-químicas están sujetas a las interacciones entre los componentes y el disolvente, que en el proceso de panificación es el agua. La fuerza de unión depende de los grupos funcionales presentes en sus moléculas y así, en la formación de la masa durante el amasado, ocurrirán las interacciones entre las macromoléculas, el agua y las otras macromoléculas que se manifiestan con una o varias propiedades específicas de la matriz que están formando. Por ejemplo, la harina de trigo, que es el ingrediente principal de la formulación de pan, tiene diversos tipos de proteínas, de las cuales, al interaccionar con el agua durante el amasado, forman una red cuya estabilidad se debe a la fuerza de los enlaces, tales como enlaces disulfuro, puentes de hidrógeno, entre otros, que dan la propiedad de viscoelasticidad a la masa, como lo vemos en la fotografía. Esa viscoelasticidad deberá conservarse durante las diversas etapas del proceso de panificación para conseguir un producto con características de calidad aceptables por el consumidor. La formulación base de un pan de trigo consiste de harina de trigo, agua, levadura y sal. Pero cuando se diseñan productos de panificación nutracéuticos, se agregan harinas de otras fuentes y otros ingredientes con funcionalidad biológica, pero que también aportan a la funcionalidad tecnológica, que en algunos casos dificultan conseguir la calidad del producto final. El esquema de una masa de trigo que vemos en la diapositiva nos ilustra que en esa matriz está el gluten, cuya red cubre a las burbujas de gas, que es aire después del amasado, es dióxido de carbono después de la etapa de fermentación y es vapor de agua durante la cocción en el horno. También se ilustra la posición de los gránulos de almidón que están embebidos en la red de gluten, colaborando en la conservación de la estabilidad de las burbujas de gas. Esta formación de matriz no sería posible sin la fase líquida, cuyo componente principal es agua y los solutos disueltos. Para comentar sobre los productos de panificación prehispánicos, tenemos como fuente de información la historia de las cosas de la Nueva España,
que en su capítulo 13, en el volumen 2, Fray Bernardino de Sahagún relata textualmente que comían unos panecillos no redondos, sino largos, que llamaban tlascalmimilli, que podrían ser lo que hoy en día conocemos como memelas y que están en la fotografía de la izquierda. Entre otras formas de pan que describe Bernardino de Sahagún están, textualmente lo dice, los no del todo redondos ni bien cuadrados, cuyo nombre acompaña a la fotografía de la derecha y que hoy en día son los conocidos tamales. El ingrediente principal de estas formas de pan y todas las demás que describe Sahagún es el maíz. Los otros ingredientes de esas formas de pan descritas en la historia de las cosas de la Nueva España son el amaranto, el frijol, chile, semilla de calabaza, camote, entre otros. El camote y el amaranto eran y son hoy en día los más importantes en los alimentos que se comparten en los eventos religiosos. Todos ellos dan colorido a esta diapositiva, indicativos de los pigmentos que evidencian la funcionalidad biológica. Señalo el amaranto y el camote porque son dos de los ingredientes prehispánicos que estudiamos en el proyecto que describí al inicio de esta plática. Con el conocimiento que tenemos hoy en día, podemos asegurar que la dieta prehispánica era muy equilibrada, con buena ingestión de fibra dietética, alta calidad proteica y buen aporte de minerales y vitaminas. Esta dieta equilibrada permaneció durante el mestizaje, añadiéndose otros ingredientes, que si hablamos de pan, es el trigo y su harina, con los que se elaboraron otras formas de pan. Esas diferencias las podemos observar en esta diapositiva, comenzando con la morfología del grano de maíz y el grano de trigo, cuyas macromoléculas diferentes aportan propiedades físico-químicas que se manifiestan en una masa de maíz más viscosa y una masa de trigo más viscoelástica, que después, en la formación de la miga de pan, también aportarán características diferentes en el pan de maíz y en el pan de trigo. Volviendo a los otros ingredientes prehispánicos, el amaranto y el camote, en esta tabla que compara la composición de la harina de trigo con las harinas de dos variedades de amaranto de mayor consumo en México, observamos un contenido mayor de todos en las harinas de amaranto. Resalto el contenido de proteína, porque además de ser mayor que en la harina de trigo, también esta proteína contiene aminoácidos esenciales como la lisina, que es el aminoácido limitante en la harina de trigo, tiene grupos sulfidrilo que favorecen la interacción covalente que da la fuerza a la red de gluten. Resalto también a los componentes lipídicos, ya que en su constitución, en las harinas de amaranto, están los ácidos grasos poliinsaturados, siendo el omega 6 el más abundante. El mioinositol 6-fosfato también tiene importancia en la harina de amaranto desde el punto de vista biofuncional. Los 3 minerales que están en esta tabla son más abundantes en la harina de amaranto. Bien, únicamente con este análisis de la composición de las harinas hace posible concluir que al sustituir la harina de trigo con harina de amaranto, esta aportará funcionalidad biológica y funcionalidad tecnológica en el proceso de panificación. En México se producen muchas variedades de camote, pero en los mercados del estado de Sonora tienen más presencia el camote naranja y el camote morado. En esta tabla se resaltan los componentes con propiedades biofuncionales. Se observa una mayor concentración en el camote morado y en el camote naranja es importante la concentración de betacaroteno.
El uso del camote como ingrediente en formulaciones de pan es una práctica poco frecuente en las panificadoras tradicionales y es nula en la industria de la panificación. Y el estudio de sus efectos en la funcionalidad tecnológica también es escaso. Para comprobar la aplicación de los ingredientes de la panificación prehispánica en una formulación para pan, en un estudio previo se planteó obtener una mezcla de harinas óptima para producir un pan con características tecnológicas aceptables. Las proporciones de las harinas en la mezcla óptima que resultó fue 68.7% de harina de trigo, 22.7% de harina de amaranto reventado y 8.6% de harina de camote naranja. Con la finalidad de producir un pan con las características biofuncionales que tiene el camote morado, es que se planteó este estudio. El objetivo de ese trabajo fue reemplazar la harina de camote naranja con la harina de camote morado en la mezcla óptima, con la finalidad de comprobar que se mantienen las propiedades tecnofuncionales que permitieron obtener un pan de calidad, pero con el beneficio adicional de las propiedades biofuncionales del camote morado. Aquí se pueden ver las harinas que se utilizaron, así como la formulación para la elaboración del pan. Para fines de comparación, además de la mezcla óptima terciaria, también se utilizó la mezcla binaria de harina de trigo, harina de amaranto reventado, con las proporciones 80%, 20%. En cuanto al análisis de las características físicas de las harinas, se midió el color, el tamaño de partícula y las características térmicas. En el análisis de las características en la mezcla y el amasado, se midió la absorción de agua farinográfica, el tiempo de desarrollo de la masa y la resistencia a la extensión en un farinógrafo Bravender. Para el análisis del comportamiento de la masa durante la fermentación, se determinó la elevación de la masa por efecto de la producción de CO2 por la levadura, la permeabilidad al gas de la masa y su tolerancia en el tiempo de fermentación. Todos estos parámetros se midieron en un reofermentómetro Chopin. Para el análisis de su comportamiento durante la panificación, se elaboró pan con la formulación antes explicada y seguimos el método estandarizado número 10.10.03 de la Asociación de Químicos Cerealistas Internacional, con sus siglas en inglés AACCI. En esta tabla se puede observar la distribución del tamaño de partículas de las mezclas de harinas. La sustitución con la harina de camote provoca un aumento en la uniformidad del tamaño de partículas al central el máximo en la malla 80 con respecto a la mezcla trigo-amaranto. Una harina con una distribución uniforme favorece una hidratación homogénea en la etapa de amasado. Si nos fijamos en el tamaño medio, las dos harinas de camote causan una disminución del tamaño. Este descenso es mayor con la harina de camote morado, aunque sin diferencia significativa con el camote naranja. Las partículas más pequeñas son el producto deseado por su gran superficie y número, lo que tiene un efecto correcto en la eficiencia de la hidratación de la harina. En cuanto al color instrumental de las harinas, se observa en la tabla que la sustitución de harina de camote en la mezcla trigo-amaranto disminuye la luminosidad y aumenta el valor de los parámetros A y B, que indican una coloración rojiza y amarillenta respectivamente. Aunque el color de los ingredientes de una formulación para pan no siempre es el responsable del color del producto final, sí es determinante cuando el producto es una mezcla de harinas. En la figura se puede observar
Las endotermas de la gelatinización del almidón de la mezcla binaria trigo-amaranto, las mezclas terciarias trigo-amaranto-camote y de la harina de trigo. La sustitución con harina de camote naranja desplazó la endoterma hacia temperaturas más altas, cuyos valores están registrados en la tabla. La sustitución de harina de camote morado no cambia la temperatura de inicio de la gelatinización, TO, pero aumenta la temperatura de mayor flujo calórico, TP, y disminuye la entalpía de gelatinización con respecto a la mezcla trigo-amaranto. Con esta información se puede decir que el orden interno de los gránulos de almidón de esta harina de camote es menor. Al observar estos parámetros en la mezcla con harina de camote naranja, se puede decir que el grado de cristalinidad del almidón en esta harina es menor, lo que pudiera tener un efecto desfavorable de la funcionalidad tecnológica en la panificación. El efecto del reemplazo de la harina de camote en la tecnofuncionalidad durante el amasado se puede observar en estos farinogramas. La sustitución con la harina de camote causa un aumento de la viscosidad de la suspensión, harina en agua, del 16 y 12.5%, que se manifiesta en el primer pico del farinograma con 1000 unidades Bravender y 960 unidades Bravender, comparando con la mezcla de trigo-amaranto de 840 unidades Bravender, lo que indica que hay una mayor cantidad de moléculas de agua que rodean a las partículas de las harinas de las mezclas terciarias. Este efecto es mayor con la harina de camote morado debido a que el tamaño medio de la partícula en esta mezcla es menor. El efecto en la resistencia a la extensión de la masa que se obtiene midiendo el grosor del segundo pico del farinograma es igual tanto en la mezcla con la harina de camote morado como en la mezcla binaria trigo-amaranto. Con respecto a la energía mecánica para desarrollar la masa, es menor en la mezcla terciaria y el descenso es mayor en la mezcla con camote naranja, con un valor de 820 unidades Bravender, lo que indica que la fuerza de la red de gluten es mayor en la mezcla terciaria con camote morado y es similar entre esta y la mezcla binaria con 860 y 840 unidades Bravender respectivamente. En esta tabla se puede observar el efecto de la sustitución de harina de camote naranja por harina de camote morado sobre la tecnofuncionalidad en la fermentación de la mezcla óptima. Si nos fijamos en los parámetros fermentativos que indican el desarrollo de la masa H mayúscula M y H minúscula M, la elevación máxima y la altura de la masa después de 3 horas de fermentación respectivamente, las dos harinas de camote causan una disminución de estas alturas, lo que indica que aumentan la permeabilidad de la masa liberando el CO2. La altura de la masa en la máxima producción de CO2, H'(M), también disminuye por efecto de la harina de camote. Esta disminución es 15% mayor en la mezcla con camote naranja, lo que significa un mayor debilitamiento de la red de gluten, que será defectuosa cuando se aumente el volumen de gas al recibir el impacto del calor en el horno, con muchas posibilidades de bajar el volumen del pan. El efecto en la tecnofuncionalidad del producto se observa en esta tabla y en las fotografías de la rebanada central del pan. Fijando nuestra atención en el efecto sobre el volumen específico, se puede decir que la sustitución con harina de camote morado no afecta significativamente y que no tiene un efecto significativo en la firmeza de la miga del pan recién sacado del horno. Sin embargo, después de las 24 horas, se observa un aumento de la firmeza del 16% en el pan con harina de camote naranja.
Estos resultados son causados por la poca resistencia a la extensión que se observó en el amasado y al debilitamiento de la red de gluten en la fermentación de la mezcla con harina de camote naranja. A modo de conclusión, se puede decir que el reemplazo de la harina de camote naranja por camote morado en la mezcla óptima trigo, amaranto reventado, camote podría ser una alternativa viable y mejor que la harina de camote naranja en la producción de pan, debido a que mejora la tecnofuncionalidad en el amasado, en la fermentación y en el producto. Aún falta conocer el efecto sobre la biofuncionalidad. Muchas gracias por su atención y me encantaría recibir sus sugerencias, preguntas, comentarios, por lo que les dejo la dirección electrónica ofelia.rousaud@unison.mx, a las que responderé con mucho gusto. Hasta la próxima.